Servicios informativos con Jesús Alonso, Marta Pérez, David de la Torre y Araceli Zarzalejos. Tenemos a la línea del teléfono a Gregorio Martín Carmona, voluntario de la Cruz Roja y médico. Buenos días, Gregorio. Hola, ¿qué hay? Buenos días, Jesús. Encantado de conocerte. Muy bien, muchas gracias. Lo primerito de todo, enhorabuena por ser voluntario. Pues sí, la verdad es que llevo ligado a la institución muchísimos años, como voluntario, como trabajador y nuevamente como voluntario. Muchos, más de 30. ¿Más de 30? Sí, no todos como voluntario, pero sí ligado a la institución, a Cruz Roja Madrid, porque he sido trabajador de ella. Sí. Y bueno, ahora ya es que por edad uno tiene que dejar y pasar a paso a otras generaciones, pero evidentemente llevo la institución en pues toda mi vida. Y se suele llevar otros valores, que la energía, que siempre es interesante, pero además de la energía, la sensibilidad de la otra persona, que las personas casi parece que como si cambiaran cuando ya somos mayores. Yo también soy mayorcito ya. Bueno, pero que nos quiten lo bailado, ¿no? Sí, no, pero no me preocupa. Lo que sí veo que ahora veo a la gente de otra forma, como la de antes. No sé, el tema del voluntariado es un tema que yo creo que es importantísimo, porque no solo es dar, se recibe mucho también, casi más que de lo que se puede dar, ¿eh? Lo que tú recibes de las personas, porque en Cruz Roja nuestro mensaje o nuestra idea es estar cada vez más cerca de las personas, y la verdad es que es para mí más importante lo que yo recibo que lo que pueda en su momento aportar a lo que pueda dar, y me parece algo que hoy día en la sociedad que vivimos es importante. Importantísimo, que cada uno se pueda enriquecer a sí mismo por las acciones que hace, es lo mejor que puede pasar, yo creo, en la vida. Así es. Teníamos un tema central de labor de la Cruz Roja contra la tuberculosis. Así es. Ya que el día 24 de marzo ha sido el Día Mundial de la Tuberculosis. Sí. Entonces, aquí en estas zonas no se ve mucho la tuberculosis, pero por los datos que nos habéis pasado, sí. A nivel, supongo que internacional, hay una enorme cantidad todavía de tuberculosos, que es una enfermedad infecciosa y la más letal del mundo, según dice, que cada día mueren 4.500 personas a causa de la tuberculosis, y aproximadamente 30.000 personas contraen esta enfermedad prevenible y curable. Así es. Yo creo que las cifras no es lo más importante, digo a nivel de transmisión periodística, pero sí es importante la sensibilización. Es la gran desconocida. Además, el mensaje que hay es que la tuberculosis es una enfermedad que ya no existe y eso no es real. Yo digo que dentro de las epidemias es la menos mediática, no vende tanto, entre comillas, como pueda ser pues el VIH, como pueda ser el ébola, cualquier epidemia. Y sin embargo, no lo digo yo, vamos, y no es de ahora. Fíjate, Hipócrates ya decía que era la enfermedad de mayor extensión y más letal del mundo. Efectivamente, no está desaparecida. La Organización Mundial de la Salud piensa o quiere que para el año 2050 esté erradicada en el mundo, y que de momento no lo es. Mueren más de 1.800.000 personas al año. No solo, además, como la gente cree que es una enfermedad de países pobres. Es cierto que es enfermedad de países pobres y también de pobres de países ricos, por decirlo de una manera. Entonces es una enfermedad que hay que atajar, que hay que sensibilizar, que hay que divulgar y que tenemos que hacer prevención totalmente. Mira, por unos datos de la Comunidad de Madrid, con eso ya te dejo para la siguiente pregunta. El año pasado en la Comunidad de Madrid se declararon 512 casos. Estamos hablando de una comunidad, de una población y de un país donde estamos a unos niveles altos tanto de salud.
Y este año, según el boletín epidemiológico de la Consejería de Sanidad, que nosotros como institución, al estar inmersos en este proyecto, en estos proyectos de tuberculosis con la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Sanidad, recibimos, en el primer trimestre, o sea, cerramos a 24 de marzo, estamos hoy a 28, porque se cierran siempre una semana antes. La semana 12 ya ha habido en Madrid 121 casos. Es cierto que si sigue esta proporción será menos que el año pasado, pero bueno, estamos ahí. No todos mortales, al contrario, tratables, porque como muy bien decías, es una enfermedad que tiene tratamiento de hace más de medio siglo, pero que tiene su problema. Lo del Día Mundial, solo una anécdota, el Día Mundial es el día 24 de marzo, porque el microbiólogo médico prusiano Robert Koch descubrió en la bacteria, el Mycobacterium tuberculoso, un 24 de marzo de 1872. Y entonces, por eso, el 24 de marzo se celebra desde hace años ya el Día Mundial de la Tuberculosis. ¿Y cuáles son los síntomas de la tuberculosis? Sí, son a veces un poco anodinos, pero son bastante claros. Es decir, es una infección bacteriana, es una bacteria, tiene un nombre un poco raro, el Mycobacterium tuberculoso. Es un grupo de gérmenes, de bacterias, que son los Mycobacterium, uno de ellos, el Mycobacterium tuberculoso, que hay otros, el Bovis, etcétera, es el que produce la infección. Enfermedad infecciosa, enfermedad infectocontagiosa, transmitida de humano a humano, eso es importante, no por contacto, sino fundamentalmente por una transmisión, por lo que se llama en medicina las gotitas de flujo, por el aliento, vamos, por las partículas que se desprenden desde la boca, con la saliva, etcétera, y con las bocanadas de aire, y que generalmente afecta a los pulmones, pero no es exclusivamente pulmonar. Es cierto que donde más nos centramos es la tuberculosis pulmonar, pero hay tuberculosis ósea, tuberculosis renal. La tuberculosis pulmonar, ya os digo, ya comentaba que tiene a veces una síntomas un poco anodina, pero sí tiene síntomas claros. Yo señalaría 4 fundamentalmente. Fiebre, a veces hay sudores nocturnos, hay un cierto malestar general, puede haber una pérdida de peso, y yo digo que lo más significativo son la tos y los esputos, palabra muy técnica quizá, la expectoración, los escupitajos, hablando en una terminología quizá vulgar, pero muy clara, sanguinolentos. No siempre hay unos esputos con sangre, pero desde luego, si una persona digo esputos, digo tos, o digo vómitos, vómitos hemostoicos, la tuberculosis también tiene nombres muy simpáticos, muy simpáticos. Se llama tisis, que es una palabra griega que viene del proceso la palabra etimológicamente del griego tisis. Se ha llamado también enfermedad del mal del rey, de la peste blanca, ¿entiendes? Entonces, además he utilizado con una terminología a veces o con una indicación muy estigmatizante. Usted es un tísico, y señalaban. Entonces, pues fundamentalmente cuando una persona de forma fortuita tenga escupa sangre, o tenga un vómito de sangre, o tenga una expectoración, sanguinolenta, hay que pensar que es una tuberculosis. Luego hay métodos diagnósticos muy claros que lo certifican, como es a través de una radiología torácica, a través del análisis de sangre, y hay una prueba que supongo que habéis oído hablar muchas veces y que la población general conoce, que es lo que se llama el Mantoux, que es un test cutáneo, Mantoux, en el cual se inyecta una reacción tuberculínica, se inyecta dermatológicamente debajo de la piel, un pinchacito que no duele, y que hay que leer para ver cómo se responde. Hay una respuesta inmunológica, dermatológica diferente de si la persona ha tenido contacto con el bacilo de Koch o si no lo ha tenido. El que dé positivo esa prueba no quiere decir que se tenga la enfermedad, por favor, eso sí quiero que se aclare. Es que si ha tenido contacto con el bacilo tuberculoso. Mira, una anécdota, permíteme un segundo, hay una anécdota que es muy curiosa. La tuberculosis es una enfermedad que ha sido en su momento, no voy a decir que qué contento el que la tenía, pero ha sido una enfermedad que ha estado siempre presente en la cultura, en la música, en la pintura, en el cine. Supongo que sí, muchos de nuestros oyentes de Radio Morata no conocerán, o sí, el porqué, es algo que es muy conocido. El porqué el color amarillo es un color proscrito, es un color que está, desea mala suerte entre el mundo de la farándula, en el teatro. ¿Sabes por qué es? Pues mira, ahí hubo Molière, que fue un dramaturgo francés y que era tuberculoso, representando una vez en escena, en un teatro que no recuerdo ahora cuál,
tuvo era tuberculoso y tuvo un vómito de sangre, se llama un vómito mastoico, del cual falleció. Iba vestido de amarillo. Por eso, el color amarillo es un color que estaba representando el enfermo imaginario, era sus obras y que además era su propia biografía. Bueno, pues, tuvo un vómito del cual falleció, iba vestido de amarillo, y eso es lo que hace que el color amarillo esté muy mal visto entre todas las personas del mundo del teatro y de la cultura. Una anécdota simpática. Sí, pero muy aleccionadora. Muy aleccionadora, sí, efectivamente. La Cruz Roja, ¿qué labor realiza contra esta enfermedad? Pues nosotros llevamos trabajando sobre la prevención y sobre tratamientos directamente observados hace más de 20 años. Y somos partícipes y estamos dentro de lo que se llama la red de tuberculosis solidaria o red solidaria de tuberculosis, que luego comentaré un poquito. ¿Cómo? Pues entendemos que es algo importantísimo como enfermedad social también que es, y tenemos en convenio con la Consejería de Sanidad, con la Dirección General de Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid, un proyecto, insisto, de hace muchos años, que es de tratamiento directamente observado. Es decir, la tuberculosis tiene un tratamiento eficaz, que es a veces de muy larga duración, pero que es importantísimo que se realice y que se lleve a cabo. Entonces, nosotros disponemos, como decía, en convenio con la Consejería de Sanidad, de 6 unidades móviles que están distribuidas por todo el territorio de la Comunidad de Madrid, las que actúan a nivel por vuestra zona, por la zona de Madrid Este o Sureste. Sí. Cada unidad está compuesta, hay una coordinación, lógicamente, está compuesta por un diplomado en enfermería y por un auxiliar de enfermería o un educador social. En nuestras zonas hay que saludar desde aquí, saludo a mis compañeras Amaya e Isa, porque son las que llevan el proyecto por esa zona, que consiste en conexión, evidentemente, con los médicos y con los distintos hospitales de zona donde se detecta, tener en cuenta que la tuberculosis es una enfermedad de declaración obligatoria, por eso sabemos epidemiológicamente cuántos casos hay. Entonces, contacto, las unidades de infecciosas o un médico, no cualquiera, sino un médico de un hospital o de una zona, se pone en contacto con la responsable del programa y dice que si podemos atender para darle la medicación de forma presencial a esa persona. No consiste solo, como pueden imaginar, en dar esa medicación, sino también en hacer counsel, es decir, en dar consejos, en prever y en valorar si hay otras personas en contacto, lo que se llaman los estudios de contacto, es decir, las personas que están en contacto con esta persona que es bacilífera, que es enferma, y desde ahí venimos, pues de una manera sensibilizando y ayudando a la población y valorando y consiguiendo muchas veces la curación de estas personas. Eso es una de nuestras labores. Ya digo que tenemos, prácticamente por toda la Comunidad de Madrid. Y luego estamos inmersos, hemos sido fundadores de lo que se llama la red, cofundadores, no nosotros solos, de la red solidaria de tuberculosis. Es una red, como su nombre indica, en el cual pues está inmersa, los fundadores fueron Consejo General del Colegio de Médicos, la Sociedad Española de Neumología y de Cirugía Torácica, la Sociedad Española de Medicina General, la Cruz Roja Española. Y nos dedicamos, pues, no solo a sensibilizar, a prevenir y a divulgar y también a trabajar con los políticos para la importancia de que se pueda crear, que estamos a punto ya del Plan Nacional de Tuberculosis. Hay actividades como es un cineforum solidario, en el cual pues no consiste en solo en proyectar películas, sino hacer una actividad pública, gratuita, para que todo el mundo se sensibilice sobre este tema. Insistimos que es, yo creo que la gran olvidada, y hay que estar muy presentes con ella porque mata a muchas personas. No sé si lo hemos dicho antes, el año pasado murieron en el mundo 1.900.000 personas por tuberculosis. Madre mía, y que vivimos, no sé, vivimos como si no existiera. Sí, ese es el tema, es que no pasa nada, está curada, no, está erradicada, no está erradicada. Ya te decía, y no quiero ser reiterativo, que uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud es que en el 2050 esté erradicada y que en el 2035, a ser posible, un 95% de reducción en el número de muertes por tuberculosis y una reducción en la incidencia de casos.
Pero bueno, para eso hay que pelear y para eso estamos allí. Cruz Roja yo creo que no voy a decir que haya sido pionera, pero sí está en la lucha, en Cruz Roja Española y en Cruz Roja de Madrid, por supuesto, sensibilizando, dando sesiones informativas, creando foros de debate y bueno, y estamos ahí presentes, no solo en el tema de tuberculosis, en otros temas de salud, pero bueno, entendemos que hoy nuestro tema central es la tuberculosis pulmonar. ¿Hay algunas acciones o anécdotas de la Cruz Roja relacionadas con la salud? No sé. Sí, muchas. Es decir, mira, anécdotas en concreto, como estamos hablando de ello, voy a contar una que nos ocurrió hace un tiempo, pero que, bueno, pues, puede repetirse en cualquier momento. Cuando nosotros estamos hablando de este programa de tratamiento directamente observado de tuberculosis, nosotros vamos a las casas de las personas, aquellos que tienen casas, que muchas veces estamos trabajando o estamos actuando con población, con colectivos vulnerables, y hay población inmigrante, refugiados, en fin, que tienen tuberculosis y que también han tenido acceso al hospital. El hospital nos llama y ahí estamos. Y la anécdota que te cuento es que hace unos años, y lo cuento, nosotros quedábamos con una persona que era de raza negra, de color negro, en la Gran Vía, no se me olvida, vamos, no era yo, pero estoy viendo ahora mismo a los compañeros, y quedábamos todos los días a darle para que se tomara allí la medicación. Y la medicación es darle unas pastillas, no pocas. Bueno, pues hubo un día en el cual estas personas, aunque iban identificadas, se fueron abordadas por los servicios de orden público porque pensaban que estaban traficando. O sea, no pasó absolutamente nada. Pero hubo que demostrar que evidentemente, que además parecía lógico, porque lo que tú dabas era una pastilla, se la dabas en un sobre. O sea, ¿dónde vamos? Donde necesitamos, donde necesita la persona que tengamos que atender. Eso en un campo. Como comprenderás, dentro de los programas de salud de Cruz Roja, en el cual trabajamos, pues, por ejemplo, en adicciones, no solo en adicciones, también en prevención y promoción de la salud, en promoción de hábitos saludables, en salud emocional. Podríamos contar muchísimas anécdotas, pero bueno, he querido señalar esta porque estaba relacionada con el tema de la tuberculosis. Concretamente desde Arganda, sí, lo que es el Tajuña, ¿no? Sí, Arganda, Rivas, sí, Morata y 20 pueblos más, creo que son lo que... 20 pueblos, sí, son la comarca. Sí. La comarca, efectivamente, sí, conozco la zona. ¿Hay mucho paciente que atender? No es de las zonas de mayor incidencia, sí que hay, pero no es de las zonas de... Ya si nos acercamos más, por ejemplo, a zona de Vallecas, que también sería zona este y tal, pero lo que es Moratalaz, Rivas, los municipios no son de los de mayor incidencia. Hay épocas también, no es lo mismo una época veraniega que una época de frío, por eso la incidencia en casos está en función un poco también de las bajas temperaturas. No es que sea, pero sí el frío puede facilitar procesos neumónicos y procesos de este tipo. En ese aspecto, quiero decir, cuando decimos no es de las más, eso no quiere decir que en un momento determinado se pueda declarar un brote, porque si por lo que sea hay una persona que es bacilífera, que está infectada, y de una manera o de otra no lo dice, o no lo declara, o no se descubre, pues porque todavía no piensan que se tiene, pues puede infectar a otras personas y ahí se pueden crear brotes conjuntos. No es de las... A ver, aquí no hay que alarmar, lo que hay es que sensibilizar. La tuberculosis es una enfermedad que está ahí, que no está erradicada, que tiene tratamiento eficaz, largo, y la lucha, por ejemplo, de las solidarias, que esos tratamientos sean cada vez más gratuitos, que sean cada vez más cortos, que la vacuna sea más eficaz. Ahora mismo en España prácticamente no se vacuna, porque no hay una vacuna, hay determinadas zonas, hasta hace unos años que se vacunaba, pero no, entonces la lucha tiene que ir por ahí. ¿Tranquilidad de la zona? Sí, espero que no quiere decir que mañana, digo, hombre, pero ¿cómo dice este señor esto? Y resulta que se ha descubierto un brote aquí, pues puede ocurrir perfectamente. En caso de que alguna persona tenga algún síntoma y tal... Sospechoso, ¿no? Diríamos. Sí, sospechoso, sí. ¿A quién debería de...? Al médico de atención primaria, sin lugar a dudas. Es decir, vamos a ver, el médico de atención primaria del Servicio Madrileño de Salud está capacitado, infinitamente capacitado, para poder poner los medios para confirmar si eso es una tuberculosis pulmonar o no. Porque claro, cuando hablamos de esto, a lo mejor ahora lo que no queremos es decir que cualquier catarro o cualquier proceso gripal, no.
tienen que darse una serie de razones y una serie de clínicas. Yo decía que no es, hay casos que son muy claros, pero hay otros que son no. Pero un médico, porque además el diagnóstico es muy fácil. Vamos, una vez tenemos una radiografía de tórax, se hace un estudio con una baciloscopia y un cultivo, ¿no? Que son pruebas de laboratorio, que se hacen en los laboratorios y laboratorios del salón, y se detecta, y esa persona hay que aislarla, vamos, quiero decir, se empieza el tratamiento desde el primer momento que se confirma. Hay tratamiento preventivo, aunque la persona no esté infectada por la enfermedad, pero sí sea positivo con la relación a la tuberculina, es decir, tratamiento existe. Y una de las cuestiones a señalar es que es muy importante que a veces hay personas que tienen procesos multiresistentes, y eso es decir que a distintos fármacos no responden. Bueno, ahí están ya los facultativos para valorar qué medicación, y si hay un proceso multiresistente, lo normal, y a veces hay que ingresar, en muchas ocasiones se ingresa en un hospital correspondiente, y en el área de infecciosas, que suele haber cualquier departamento de neumología de enfermedades infectocontagiosas. Entiendo que por el camino que hemos llevado, quien se pone en contacto con la Cruz Roja, en este caso, son los propios médicos. Son los epidemiólogos, casi siempre. Muchos de los hospitales tienen epidemiólogos, la unidad de epidemiología. Entonces, cuando ingresa una persona, con nuestra sede del Departamento del Área de Salud, que está ubicada en el Plantío, y que mi compañera Noelia Martín Buitrago es la coordinadora de los programas, pues ella recibe y está en permanente contacto con las distintas, a veces puede ser de un médico, de una residencia, no tiene por qué ser, pero lo normal es que sean de un médico hospitalario. Pero si nosotros recibimos la notificación de un facultativo, de una sospecha o de una confirmación, que tiene que ser confirmación de tuberculosis, empieza el mecanismo en función de la zona, cuál sería el equipo que va a atender a esta persona, si ya está. Normalmente preferimos que el primer contacto se haga en el hospital, si puede ser. Sí. Primer contacto, donde vamos allí, contactamos con la persona, valoramos conjuntamente con ellos, pues dónde quiere usted que vayamos a verle, su casa, vive usted con tantas personas, para hacer el posible estudios de contactos. Hay veces que hay que hacer estudios de contactos en colegios, porque ha sido un niño, y se hacen, yo recuerdo el año pasado, pues en un colegio que se hicieron 100 y pico, bueno, el pico no me acuerdo ahora mismo, de determinaciones de pruebas de Mantús para ver cuántas personas podía haber que estuviesen en contacto con el bacilo de Koch. Y sí, normalmente es pues diríamos con el departamento nuestro de salud, se ponen en contacto y ahí empieza ya toda la mecánica. Bien. Bueno, pues es una tranquilización, por lo menos. Sí, no, hay que estar tranquilos, pero no hay que olvidarlo, ¿eh? Que sí, que por lo menos que hay un recurso, que es un recurso con mucha experiencia, que los mecanismos ya están establecidos. Sí, efectivamente. Y que bueno, pues que sí. Bueno, no lo he referido, pero creo que es evidente. La actuación o el recurso es totalmente gratuito, ¿eh? No cobra absolutamente nada, nadie. Es más, tanto las pruebas como la medicación es totalmente gratuito todo. Nosotros, como estamos en contacto con el medio hospitalario, facilitamos los fármacos, los que nos hayan prescrito el facultativo o el médico correspondiente, y nada más. Eso sí, vamos, lo daba por hecho, pero bueno, a veces es conveniente. Sí, hombre, es un tema muy muy importante, porque ya meterse en temas, enfermedades serias y de duración. Sí, así es. Y claro, eso es un tema importantísimo para que no se quede nadie desamparado. Totalmente. Muy bien, pues Gregorio, ha sido muy útil la conversación, la información, sobre todo, por es algo que lo tenemos ahí como olvidado, pero recordarlo es interesante, porque siempre habrá alguna reacción rápida en caso de sí, es conveniente que se conozca, es conveniente estar atento a ello. Y yo, daros las gracias a Radio Mulata, y en particular estoy tuteando a ti, Jesús, porque si decimos que la tuberculosis es una enfermedad que no es muy mediática, en este caso justamente estoy haciendo lo contrario. Estamos divulgando, y de una manera o de otra estáis colaborando en lo que sería un poco la prevención y la promoción un poco de las medidas para esta enfermedad. Así que en nombre de Cruz Roja Madrid y de Cruz Roja de zona de Tajuña, os damos las gracias y estamos a vuestra entera disposición. Pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima vez. Un saludo, Jesús. Adiós.